¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado. El día de hoy en su sección NFL Retro. Hoy toca NFL Retro. Ujú. Y tocaría el retro de estadios icónicos de la NFL. De estos 4 estadios que vamos a mencionar, tres, si bien de los 4, 2 todavía existen, solamente uno sigue siendo utilizado Sí, para la NFL. se utiliza actualmente Para la para NFL. la NFL. Ujú, Solamente uno. Existen todavía, de los 4 existen todavía 2, pero de esos 2 ujú. solamente uno se sigue utilizando para la NFL. Vamos a empezar con este estadio. Este estadio tú seguramente lo conoces bastante bien, bastante bien. Y estamos hablando del estadio del el Alameda County Coliseum. Sí, sí, el Coliseo de Oakland. Coliseo de Oakland, el famoso hoyo El negro. Hoyo El Negro, sí, famoso hoyo negro. un estadio con mucho, creo que con mucho sabor, uno de los que tenían ese, esa conexión de la Sí, afición sí, demasiado. con el equipo, el ambiente que ahora no se, que actualmente pues no se ve en Las Vegas. O sea, también eso combinado con la mediocridad del equipo, pero cuando estaba ahí Raiders, a pesar de que el equipo durante 20 años, en sus últimos 20 años, fue mediocre, la gente seguía con la misma, apoyando y todo, veías las imágenes, los disfraces que Sí, claro, llevaban, el Darth sí, Vader, los el que Darth iban con Vader, calaveras, sí, 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 uno con faraón, me acuerdo el del mono, el faraón. del sombrero, ese El charro, charro, sí, claro, sí, 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 sí. sí, no, era muy pintoresco ese estadio y la afición se involucraba mucho, había esa conexión entre la afición y el equipo, pero el estadio, pues, Ya llegaremos sí, a eso, sí, ya sí. llegaremos a eso. Vamos a empezar, fíjate, hay algo que yo no sabía ahorita. Cuando se inicia la planificación de este estadio de la Alameda County Coliseum, se supone que los líderes empresariales y Ujú. políticos de Oakland querían competirle a sus vecinos y a acérrimos rivales de región, Ajá. que es la Bahía de San Francisco. Sí, sí, O sí, son sea, ciudades cercanas y que de prácticamente. hecho, pues, independientemente del deporte, creo que siempre hubo pleito de pandillas Sí, con sí, sí. las costas. Sí, aparte de Oakland, comparado con San Francisco, pues ha sido como que la ciudad, ¿cómo se podría decir? Más Desfavorecida. desfavorecida. Sí, 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 dentro de Estados Unidos, pues es una de las más conflictivas. Entonces, querían, pues, expandir estos deportes, o sea, llevar deportes a Oakland para competirle a San Francisco. Sí, porque antes de que hubiera equipos en Oakland, de hecho, cuando surgieron los 49 en los 40 y después llegaron los Gigantes de San Francisco, a la segunda mitad de los 50, Oakland todavía no tenía equipos profesionales. No, y de hecho, pues, se formó una corporación en el 60. Ujú. Bueno, durante 10 años Oakland peleó una franquicia deportiva Sí, del sí. 50 al 60. Ujú. En el 60, que es cuando llega Raiders, Sí, sí. Cuando se crea la la AFL, AFL, llegan los seniors. los seniors, primero se forma una corporación sin fines de lucro para supervisar la financiación y el desarrollo de estas instalaciones. Ujú, Este, y es donde surge un personaje llamado Robert Najas, ujú, que era un desarrollador inmobiliario que fue presidente de la Cámara de Comercio de Oakland. ujú. Y él encabezó junto con otros líderes este desarrollo. Sí, sí. ¿Cómo se podrá decir? Pues digamos de inmobiliario deportivo. Ujú. Vaya. Lo que no sabía es que se esperaba. A ver si es sí. Se creó un plan de financiación privada, Ujú. pero para cederle al pueblo. Oh, ya. O sea, él creó el estadio, se iba a construir con dinero privado, Ujú. pero al momento de finalizar su construcción o después de cierto tiempo,
se iba a ceder a la ciudad. Por eso es del condado de Sí, Oakland. del condado. No es Bueno, del una... condado de Alameda, De ¿no? Alameda más bien, Alameda en condado. Oakland, Ujú, sí, perdón, pero si no, no pertenece a una empresa privada ni ujú, al sí, equipo, sí, no, pertenece a la ciudad, sí, al municipio se puede decir. pero fue desarrollado con Ujú, dinero dinero privado. sí, del área privada. Ujú, Entonces, fíjate, eso es algo bien interesante. Algo que yo no sabía es que los Oakland Raiders jugaron en un estadio en San sí, Francisco. al principio, El estadio el estadio no recuerdo cuál que ahí es. jugó también, pues, obviamente, los Los 49. 49. Sí, digo, son ciudades muy cercanas, prácticamente están al lado al lado y al lado de la bahía. Ujú, Entonces no es un trayecto muy largo, pero sí no tenían un estadio propio. adecuado para el NFL. Najas, este personaje Robert Najas, se desempeñó como 20 años como presidente de la Junta del Coliseo. Ujú. Y cuando murió, mencionan que si no fuera por él, no habría Coliseo. Ujú. Además de que él era el que tenía ese contacto, esa diplomacia con Al Davis, que Oh, dicen que era un personaje sí, sumamente complicado sí, siempre fue muy de complicado. tratar. Ujú. Este. Espérame, ya perdí aquí el hilo. Los planes arquitectónicos preliminares de este estadio se dieron a conocer en 1960 y al Ujú. mes siguiente se eligió un lugar en esa parte de Oakland para construirlo. Aquí es donde entra el puerto de Oakland, Sí, sí. que cede parte de su terreno. Bueno, no, más bien lo intercambia Ujú. por como por conveniencia del estadio, le cedió una parte del puerto a cambio de que los propietarios de la, la, la constructora, por decirlo así, le cediera otra parte. O Ujú. sea, ¿sabes qué? Te cambio esta de aquí que te conviene más Sí, por la sí. de acá. Ajá, Es como, exactamente. vamos a intercambiar. Un trueque de terrenos. Así un trueque de terrenos, correcto. Y es cuando por fin tienen su terreno para establecer el Alameda County Coliseum. Mira, el puerto cedió 64 hectáreas de la bahía a cambio de 42 del otro lado de una Ajá. autopista. O sea, por eso todo le convenía más. Sí, sí. Le cedió, pues, yo creo que para que quedara más cerca del estacionamiento. La liga de fútbol americano se mudó a Frank Joe Field. O sea, los Oakland Raiders, perdón. Se mudó al estadio Frank Joe Field, un estadio improvisado cerca del centro de De Oakland. Oakland. Ujú. En el 62, ya que el Coliseo estaba siendo anunciado en los medios locales como el futuro hogar permanente de los Raiders, que poco bueno, no, que poco se fueron muchos Sí, años. fueron bastantes. Bueno, entre sus dos etapas, Claro, la primera etapa hasta el en ochenta y Oakland, uno después se mudaron a a Los Los Ángeles y Ángeles hasta el 94 y en el regresarían, 95 regresarían. correcto. Otro de los factores que que influenció mucho a la creación del Alameda County Coliseum fue el interés por el béisbol. Sí, sí, sí. Se hablaba ¿quién era? Querían una franquicia de expansión, Ujú. Sí, pero pues, sí, también no, digamos que para ese momento las grandes ligas pues no estaban interesados en expandir aún crear equipos de expansión, entonces tuvieron que optar por adquirir una franquicia sí, ya correcto, que creada. en este caso, bueno, en el 65, adelantándome un poquito, Ujú. no, eh, me voy a regresar ahora un poquito antes de continuar un paréntesis. La construcción comenzó en primavera del 62. Sí, sí, Sin embargo, se retrasó 2 años debido a varios problemas legales y sobrecostos, y que el diseño original tuvo que modificarse. modificarse Ujú. para entrar dentro de este presupuesto, mantenerse al margen. Sí, sí. Llega el del 65, se rumoreaba que los indios de Cleveland podían irse a otra ciudad, a una costa del oeste, como lo es Oakland. Imagínate los indios de Oakland. Los indios de Oakland y los Raiders, tus dos equipos Sí, en Oakland. favoritos en Oakland, Sí, correcto. sí, sí. Sin embargo, pues no, se quedaron en Cleveland. Ajá. Sin embargo, el descontento de los Kansas City Athletics, de Sí. los Atléticos de Kansas Los Kansas City, City hizo Athletics. que
El descontento en Kansas, además, el dueño quedó impresionado con el nuevo estadio de Oakland, que en esos años era... Sí, ya se empezaban a construir estadios diferentes, Ajá. ya estadios muy Muy grandes. grandes y pues empezaba esta fiebre de multiusos, Sí, 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 como lo fue estadios multiusos que crearon en el ese entonces Astrodome, Astrodome, el estadio de los acereros, el Three Rivers el Three Stadium, Rivers, el el Riverfront, de los Riverfront, el estadio de los veteranos. veteranos que también surgieron a finales de esa década. Ya querían, Era como una moda sí, 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 albergar dos deportes en un estadio. sí, aparte pues también así se evitaban gastos, podían sacarle provecho, aunque pues después se darían cuenta que los costos de Ujú. mantenimiento pues, eran muy, muy Muy elevados. elevados. Eso fue en el 65 y no, después de varios intentos, hasta que finalmente en el 68 tuvo la aprobación para mudarse los Atléticos. O sea, Ujú. tardaron 3 años los Atléticos en mudarse de Kansas City a Oakland. Sí, Y para cuando se mudaron, Kansas City él sí recibió una sí, franquicia de expansión de sí. la MLB, creando los Kansas City Royals, Sí, los que Reales de Kansas City. actualmente siguen en Kansas City. Eh, ha tenido varias etapas de remodelación el Alameda County Coliseum, así como nombres de estadio. Ujú, Como dijimos, como mencionamos ahorita y mencionamos en algún momento en el podcast de equipos que cambiaron de ciudad, los Raiders se mudaron de Oakland a Los Ángeles en el en 81. el 81 debido a que pues ya querían modificar actualizar el Alameda Sí, County, sí, pero no los dejaban. remodelarlo, no los dejaban, Por eso se mudaron. se mudaron prácticamente a la mala. Y después regresaron ya más tarde y es Sí, cuando creo que no me acuerdo si todavía era Al Davis o era Mark todavía, Davis, cuando le meten la modificación de la cabecera de la segunda base, todavía Al Davis era el que estaba, el que tomaba las que tomaba decisiones. las decisiones. Una de las modificaciones que se le hizo a este Alameda County Coliseum es unas tribunas movibles que Ujú. muchos estadios que albergaban dos equipos, Sí, sí, sí. dos deportes implementaron. Sí, sobre todo el béisbol que requería un Sí, espacio diferente. sí, como saben, pues obviamente, sobre todo en la zona de la segunda base es donde Ujú. es más amplio el terreno. Sí, sí. Y pues en la NFL era mucho espacio desperdiciado. Sí. Por lo cual, el dueño, no me acuerdo si todavía era el Davis, mete este concepto, implementa el concepto de las tribunas móviles. Ujú, Hay una tribuna que se puede quitar y poner, se puede ujú. quitar y Sí, poner sí. en esa zona para que aprovechar el espacio, meter más gente y no quede tan ese hueco feo en el campo de Sí, fútbol porque americano. quedaba al fondo del jardín central, de los jardines, se podían mover las tribunas para hacer el espacio adecuado para el béisbol. De hecho, en los partidos, ve uno los partidos de los Atléticos de Oakland de locales y pues, se ve ahí la pared gigante Verde. verde y ya después el segundo piso de tribunas porque las del primer piso pues, Son las que se se recorren. recorren. Y en la zona de donde están los dugouts, para entender las bancas de los equipos de béisbol, esas quedaban al momento para los equipos de fútbol americano, esas pues, prácticamente no las ocupaban, pues, Sí. porque son tribunas metidas ahí prácticamente en la tribuna. Entonces esas quedaban muy atrás, quedaba muy el espacio de donde está home al dugout, pues quedaba amplio por lo Ujú. mismo del campo de fútbol americano, pero sí en el fondo de los jardines era donde sí se recorrían las tribunas y sí se ve ahí el espacio. El espacio. Algo de historia antes de que continúe con los nombres del estadio. Pues, como decías, ahí pasó lo de Raiders, su época de oro fue en ese estadio. Fue Sí. prácticamente ahí en Oakland. En los 70s fue su mejor época. La pasaron en Oakland. Pero ya desde ese momento se veía la identificación de la gente con el equipo, el estadio todavía aún nuevo, pues no tenía daños estructurales, Sí, entonces claro. Eh,
No, no, continúa. Bueno, este estadio, además de tener estas modificaciones estructurales, también ha Ujú. tenido nombres de estadio. Sí, sí. Obviamente, el primero pues, se nombró Alameda County Coliseum, Ujú. Condado de Oakland, Alameda. Sí, sí. Coliseo del Condado de De Oakland, Oakland. Ajá. Alameda. Sí, sí. En septiembre de 1990 hasta el 97, la empresa Umax Technologies acordó adquirir los derechos del nombre del estadio. Sin embargo, después de una disputa y una decisión judicial, restableció el nombre del Coliseo, o sea, del Alameda County Coliseum. Ujú. El primer intento fallido. En el año Sí. siguiente, Network Associates acordó Ajá. pagar 5.8 millones de dólares durante 5 años por los derechos del nombre y el estadio se conoció como Network Associates Coliseum. Ujú. O alternativamente en marketing se usó el nombre de The Net, Ujú. nada más, The Net. Network Associates renovó el contrato en 2003 por 5 años adicionales y un costo de 6 millones de dólares. A mediados del 2004, Network Associates pasó a llamarse McAfee, Ajá. restaurando su nombre desde antes de la fusión en el 97 con Network General, y el estadio pasó a llamarse McAfee Coliseum. Las Sí, empresas sí. comprando los nombres de los Cobrándolos. Sí, estadios. sí. McAfee se le ofreció una renovación del contrato de nomenclatura en 2008, pero fue rechazada. El nombre volvió al nombre del 97, Alameda County Coliseum. El estadio retuvo su nombre original hasta abril del 2011, cuando pasó a llamarse Overstock Coliseum, y por una denominación de 6 años y 7 compraron la denominación por 6 años y 7.2 millones de dólares. Y después, en 2011, me parece que en julio del 2011, por ahí tuvo una disputa con los Atléticos. Ujú. Por eso pasaron de llamarse Overstock a solamente Oco, Sí, sí, Oak, O.co. Coliseum Coliseum, de sí, sí. Oakland. Sí, Y sí, era muy raro ese nombre, que no sabía uno cómo sí, pronunciarlo. hay muchos que todavía no sabes cómo pronunciar. El 2 de abril del 2016, Overstock optó por no participar en el último año del acuerdo, por lo cual nuevamente regresó a ser el Alameda County Coliseum. Ujú. Sí, sí. Los Atléticos dedicaron la superficie de un juego en honor, por cierto, en honor a Ricky Henderson. Ricky Henderson. Ese no lo ubico, me dice que es miembro del Salón de la Sí, Fama de la MLB. sí, jugó para los Atléticos de Oakland. Y en su honor, en el 2017 se llamó Ricky Henderson Fields. Ujú. Ya en 2019, Ring Central hizo una oferta por los derechos del nombre y por un pago anual de $1 millón. Ya se había devaluado mucho. Sí, Y ya se estaba muy aprobó. viejo. Y Ay, aquí ya perdí el nombre. Y bueno, sí se llamó Ring Central Coliseum. Ujú. Aquí pues ya no marca tanto del nombre. Por lo cual, pues vamos a hablar de que. Sí, pero siempre fue un estadio que Ah, siempre se le conoció como el Coliseo de Oakland. sí, siempre. Y o el Sí, hoyo sí, negro cuando jugaban los los Raiders. Raiders. El Coliseo, por cierto, cuenta con un diseño subterráneo donde la superficie del juego no solo está por debajo del nivel del suelo, sino que está 21 pies o 6.4 metros por debajo del nivel del mar. Sí, En consecuencia, los aficionados que entran en el estadio se encuentran caminando hacia el vestíbulo principal del estadio en la parte superior del primer nivel. Esto combinado con la colina que se construyó alrededor del estadio para crear el vestíbulo superior significa que solo la tercera cubierta es visible desde el exterior del parque. sí, sí está Sumergido. sumergido. Espérame, deja ver. Es que hay muchísima Sí. información y hay un poquito de tiempo. Obviamente, bueno, antes de continuar cómo ha concluido este estadio, volvemos a lo mismo. Se inició la construcción el 15 de abril del 64. Ujú. Fue abierto el 18 de septiembre del 66. Ya se renovó 3 veces. Ujú. El coste de construcción fue de 25.5 millones de dólares, lo que a fecha del 2022 vendría siendo 230 millones de dólares. Sí, sí. Este estadio es legendario no solamente por lo que dices que tiene con su afición, Ujú. sino que ha sido
Ha habido varios juegos icónicos ahí. Sí. Y actualmente, bueno, en los últimos años fue un estadio que era ya prácticamente el último que Pues albergaba fue dos el último que tenía dos deportes. dos deportes. Se veía ahí el diamante Sí, de... en varios juegos todavía Ajá. se veía el Sí, diamante. sobre todo en septiembre, que es cuando se cruzan las dos temporadas, el final de las grandes ligas y el inicio de la NFL, entonces se veía ahí el diamante de cuando jugaban los Atléticos. Como dices, es un estadio muy icónico, pues, ahí vivieron sus mejores épocas, como ya decía, los Raiders y también los Atléticos que ganaron series mundiales en los 70s. Yo no me acuerdo de José Canseco por los Simpson. También un equipo bueno eso de los Atléticos a finales de los 80, pero digamos que si combinamos los dos deportes, su mejor época fue los 70s, donde pues, los Raiders empezaron a ser un equipo ganador, Ujú. llegaron a playoffs, ganaron Super Bowls, los Atléticos también ganaron series mundiales a pesar de que tenían poco tiempo de que habían llegado ahí, la gente rápido se identificó con ellos, entonces pues se arraigaron mucho los dos equipos ahí y el estadio pues tenía un ambiente muy especial Ajá. en los dos deportes. Eh, tenían sobre todo con la no sé si era Paramos, pero por lo menos con los Raiders tenían el lema escrito en el estadio comprometidos con la excelencia. Es solo con los Raiders, Solo con los porque sí, Raiders. es marca registrada de los De Raiders. Raiders y Ujú. de las épocas de John Madden, me parece. Sí, se empezaron con eso, pero solo en los juegos de los Raiders. De De lo- hecho, si llegaste a ver en la tribuna superior, la última, ponían el logo de los Sí, Raiders. sí, 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 me acuerdo de eso. Ahora actualmente solo está el logo de los Chicos, Atléticos. sí, Y creo pues, que ya ni ahora, ya ni ya ni actualmente está. eres. Sí, ya también se van, pero ahorita vamos a eso. Obviamente, pues al ser casa de los Raiders, el estadio tenía su himno, que era Sí, sí, el Autumn Wind, sí, de Autumn Wind. de Autumn Wind, el Sí, sí, los tiriririririririri. vientos de otoño. Sí, entonces, muy buena canción. Lamentablemente, pues el estadio empezó no solamente a quedar obsoleto en cuanto a tecnología, sino literalmente a deteriorarse Sí, estructuralmente. sí, no se le dio Ese mantenimiento. sí, literal, se caía a Sí, sí, pedazos se caía. muchos equipos visitantes, tanto en fútbol americano como en béisbol, se quejaban de las instalaciones, fugas de Sí, agua, del drenaje, que- ¿Han visto ese capítulo de Los Simpson salía donde Bart tiene ¿cómo se llama? Su fábrica. su Su fábrica. fábrica y pone a Milhouse a cuidar dice, pues tienes que hacerla de velador y toma un café de la máquina y cuando sale el vaso después sale Sí, una rata y ya sale el café. Así, sí, así pasaba. había ratones, grietas, ¿cómo se llama? Sí, las paredes verdes De de las fugas moho, de de agua. fugas de agua, fugas del drenaje, aguas negras, sí, no, las que muchos equipos visitantes se quejaban de eso, pues ya era un estadio que, como decíamos, no se le había dado el mantenimiento adecuado, aparte pues también ya está, porque sí, actualmente ya estaba, para ese entonces ya estaba muy vetusto para lo que los Pues estándares de la de la NFL. NFL. Por lo cual, pues, los Raiders querían negociar un nuevo estadio. Que primero querían La negociar una remodelación remodelación. junto con los Atléticos de Oakland, pero estos se negaron. Los Atléticos no Sí, quisieron. como que siempre se pusieron rejegos. Por Ujú, eso, de hecho, al principio se mudaron los Raiders a Los Ángeles porque querían la primera remodelación y los Atléticos ujú, no sí, quisieron y esta tampoco. vez tampoco, por eso es que actualmente pues, salió Mark Davis a quejarse de los Atléticos cuando anunciaron su mudanza a Las Vegas, Vegas, pero sí, no quisieron, y entonces pidieron un nuevo pidieron un nuevo estadio, estadio, pero pues pero tampoco era la dinero ciudad, público, sí, la ciudad tampoco pues estuvo muy de acuerdo con eso. Y pues buscaron los Raiders, buscaron varias opciones de opciones. salida. La Ujú. primera pues, era Los Los Ángeles, sí, Ángeles. sí, ahora que iban a construir el SoFi, que estuvo ahí dentro de los tres equipos prospectos, se puede decir. Bueno, Rams, dentro de Chargers. los dos, porque Rams prácticamente Pues él era el dueño. era el dueño. Estaba entre Chargers Y ella, y Raiders, y al final optaron por Raiders. También por ahí se por había hablado, Chargers. perdón, por Por Chargers. Chargers. También por ahí se había hablado de San Antonio en algún momento, de que a lo Los mejor Raiders de San sí Antonio. se mudaban al Alamodón de San Ajá. Antonio, pero al final pues
Las Vegas los convenció, el glamour de Las Vegas los convenció y se acabaron yendo a Las Vegas porque Oakland ya no quiso, pero cuando vio que pues la cosa iba en serio de que se iban, trataron de negociar con Pero ellos. ya Pero estaba el sí, trato ya con estaba el Las Vegas, trato. ya no podía. Prácticamente pues los Raiders no aceptaron. Oakland, la ciudad de Oakland, las autoridades de Oakland trataron de presentarles un proyecto de un nuevo estadio con un par de jugadores, en este momento se me van los nombres, exjugadores, Ajá. y la alcaldesa de Oakland, pero no, ya tenían prácticamente hecho el trato en Las Vegas y pues, ya se fueron de Oakland. Oakland. Actualmente la Alameda County Coliseum solamente alberga a los Atléticos Sí. que también Sí. están a un par de temporadas de salir Sí, ya y también. mudarse a Las Vegas. Ya también en próximos días, próximas semanas, será esta votación de dueños de las grandes ligas para aprobar la salida de los Atléticos, que probablemente va a suceder igual, también la van a aceptar porque ese estadio, como te digo, ya igual en el béisbol muchos visitantes se quejan, muchos lo han criticado porque lo consideran un estadio que pues, ya no es apto para el béisbol actual, ya se quedó muy viejo, sus instalaciones también ya son muy viejas, no se le ha hecho remodelación ni nada. Entonces, pues los Atléticos tenían también la intención de construir un nuevo estadio en Oakland, pero también otro proyecto que no llegó a nada y se mudarán de Oakland. Sí, y ese estadio pues seguramente terminará demolido. Sí. Porque no lo van a ocupar nadie y sería Sí. un gasto. Sí, no, seguramente lo acabarán demoliendo porque pues tendrían que, si tuvieran la intención de ocuparlo, pues tendrían que remodelarlo, hacerle... Pero sí, me acuerdo que parecía prisión, tenía alambre de púas en las entradas. Sí. No sé si para bien o para mal, pero creo que era el estadio idóneo para los Raiders y la imagen de los Raiders. Sí, claro. Pues, o sea, la ciudad de Oakland, el condado, bueno, sí, la ciudad de Oakland siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy conflictiva y muy, pues, de peligro. Sí, una ciudad con de las ciudades con los más altos índices de criminalidad en Estados Unidos. Ahí surgieron las Panteras Negras, también sede de algunos clubes de motociclismo. Pero igual, yo nunca fui, nunca he ido y a lo mejor me equivoco, pero yo tengo la impresión de que quizá el lugar más seguro en ese momento era el estadio de los Raiders en un partido. Probablemente. Porque siento que a pesar de que pues la afición de los Raiders era parte de esa ciudad y de esos momentos, de esa gente conflictiva, siento que en el momento del partido había mucha hermandad. Sí, mucha me da esa impresión, me da esa impresión. Y sí es así, ves imágenes no de los partidos en sí, sino los previos afuera del estadio o en las tribunas, ves a la gente y todo, a pesar de que ves diferentes tipos de personas, desde los que parecen más malos hasta los que... Más decentes. Más decentes, sí, ves de todo, pero todos... Sí, siento que es eso, que estar en el estadio rodeado de todas esas personas que tú dirías es que es Oakland, siento que sería un lugar hasta con buen ambiente y seguro. Sí, no te sentirías de me van a asaltar. Yo creo que te invitan una cerveza y un hot dog. Y era un ambiente de los más espectaculares en la NFL, veías los goles de campo y se veía atrás prácticamente cerca a la tribuna y ahí festejando, apretándose, de repente hasta los mismos jugadores saltaban, hacían como en Green Bay el salto a la tribuna. Sí. Entonces, y pues cuando entraba Charles Woodson también, ahí fue donde se despidió Charles Woodson. El último partido de este gran defensivo esquinero safety. Fue en el Alameda County, le hicieron su despedida. Sí, y el último juego de los Raiders fue contra Jacksonville, un juego contra los Jaguares que acabaron perdiendo. Pero... Así se fueron de Oakland los Raiders, un equipo que ya se había arraigado ahí y que pues, sí le dolió a la gente, a la ciudad que se fueran los Raiders porque ya tenía raíces en Oakland. Ok. Pues ni modo, ya como dijimos, ya para cerrar el Alameda County Coliseum, todavía están los Atléticos, se van a ir más adelante y ese estadio seguramente va a desaparecer. Sí, lo más seguro. No hay ni siquiera una universidad que lo pueda ocupar o un colegio. No, las universidades más cercanas son
Berkeley o la Universidad de California, pero ellos tienen su propio estadio. Y la Universidad de Stanford, pero ellos también tienen Igual. su propio estadio. Entonces, pues ahí. Ok, siguiente estadio. Este estadio nos quedamos en esa costa oeste, en esa bahía. Y estamos hablando del Candlestick Park. Sí, sí. Candlestick Park. eh, estadio que se situó en una región que se llama Candlestick Point, ya que en esa zona, zona de la bahía de San Francisco, fue nombrado en honor al ave, a un Mm, ave que era muy común en esa región. ajá. Entonces, Candlestick Point fue un complejo de varios inmuebles, Ujú, no solo deportivos, sino de otro tipo de entretenimientos, vaya. El momento de su construcción a finales de la década de 1950, el estadio era uno de los pocos terrenos disponibles, o sea, este era uno de los pocos terrenos disponibles en la ciudad que era adecuado para un estadio deportivo. Tenía un espacio para 10,000, ¿cómo se llama? Lugares de ujú. estacionamiento, que no era mucho. Sí, ¿no? Em, debido a espérame, me estoy soltando una parte importante. Cuando los gigantes de Nueva York llegaron los gigantes de Nueva York Del béisbol. del béisbol, Ujú. no del fútbol americano, del béisbol, llegaron a San Francisco en el 58, jugaron sus partidos en casa en el antiguo Seals Stadium. Sí, sí. Ese igual no lo ubico, soy muy joven para ubicarlo. Y como parte de este acuerdo, la ciudad de San Francisco prometió construir un nuevo estadio para el equipo. La mayor parte del terreno, pues en Candlestick Point, me cuesta Ujú. trabajo pronunciarlo, que fue comprado por un contratista y que después la ciudad, bueno, la constructora del estadio tuvo que comprárselo a él, tuvieron una ganancia de más de $2 millones. Le fue bien. Le fue bien hay que comprar terrenos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, el negocio de los bienes raíces Sí, siempre es siempre ha negocio, sido rentable. siempre es rentable. Es Ujú. muy raro que un terreno o un inmueble se devalúe. Sí, y sobre todo terrenos en zonas, ¿cómo se puede decir? Zonas donde se les pudiera dar muchos usos. Ajá, y que Este, puedan tener una plusvalía a sí, futuro. que pueda crecer su Pero plusvalía, pues sí, mucho más. como dato curioso, sí, el mercado de los inmuebles siempre es algo Sí, y rentable. sobre todo un terreno cercano a la ciudad o dentro de la ciudad, pues mucho más. Ajá, sí, es muy difícil que le pierdas, pero que vamos a Sí, continuar con sí, esto. Empieza la construcción en 1958 para el estadio. Los Giants seleccionaron el nombre de Candlestick Park después de un concurso del nombre. La mayoría han sido por concursos. sí. Este, Antes de la elección del nombre, se había elegido como Bayview Stadium. Mm, Fue el primer estadio de béisbol moderno ya que fue el primero en ser construido en su totalidad en hormigón, sí, cosa que va a ser factor más adelante. sí. Ahorita porque sucede algo que hay un suceso que pasa en esa región y gracias a este tipo de Mm. material no pasa a mayores. Sí, porque antes los estadios eran como los estadios amateurs que vemos Ajá, hoy en día, con, tribunas hechas, que les llaman estadios tubulares, tribunas hechas con tubos y madera, ajá, entonces eran de construcción más débil. más débil. Por cierto, este estadio tuvo el primero, se llama Bluegrass, Ujú, cosas de césped, yo no conozco, del 68 al 69 y en una época entre el 70 y el 78 tuvo lo que fue la sensación de la época, que fue el AstroTurf. ujú, sí, sí, El el pasto pasto artificial, artificial y se llama AstroTurf porque el primero que lo implementó fue el el Astrodome. Astrodomo Ujú, y se quedó así creo que al momento se sigue llamando AstroTurf. ujú, Este, Al momento de la apertura, el entonces vicepresidente Richard Nixon tiró el primer lanzamiento ceremonial el día de la inauguración de mm, Candlestick Park el 12 de abril de 1960. sí, Fíjate, aquí viene algo que yo no sabía. Los Oakland Raiders jugaron
ahí me parece que 2 o 3 temporadas Sí, en lo que estaba el Coliseo. el Coliseo, Ujú. fíjate, Sí, compartieron estadio eso es algo que al yo no principio. sabía. Y antes, pues, todavía no eran rivales, vamos. No, porque ahorita nada más estamos hablando que estaban los Gigantes de San Ujú, Francisco y sí, los Raiders de Oakland. de Oakland. Este, siguiendo la temporada de 1970, la primera esquí con AstroTurf, el Candlestick Park estaba cerrado con tribunas alrededor del campo. Esto fue, o sea, era un estadio que era más abierto y le pusieron tribunas alrededor porque en esa zona, como estaba muy cerca del Sí, mar, de la bahía. de la bahía, había muchas corrientes de aire, lo Ujú, cual luego provocaba pues torbellinos ujú. dentro del Sí, estadio. sí, No tornados, torbellinos que sí, si sí. bien no eran factor climatológico, por decirlo de alguna Sí, sí. manera, sí era factor En el juego, en el sí, 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 juego influye en porque el juego, porque ahí chocaban las corrientes. y pues a lo mejor las pelotas de béisbol o los balones de americano perdían Ujú, esa estabilidad sí, y trayectorias. ujú, Por lo cual, para la llegada de los San Francisco 49ers, sufrió la primera remodelación que fue ponerle ciertas tribunas alrededor. Esto hizo que disminuyera considerablemente esas corrientes de aire, ujú. pero hizo que perdiera la vista hacia la bahía. Sí, O sea, sacrificaron vista por... por comodidad. Sí, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Quiénes? Y los San Francisco 49ers llegarían en el 71, donde se mudaron hasta el 71 a Candlestick Park, después de haber estado una larga época en el estadio Keysar, Ujú. que también ahí jugaron los Sí, Raiders. sí. Ese es el que te decía. Ajá. Ese es el que te Sí, decía, el estadio los Keysar. Raiders en Oakland no había un estadio. Creo que sí jugaron en el centro de Oakland, pero también tuvieron en San Francisco ahí Ujú. En buscando, Keysar, después buscando estadios. en Candlestick Park, Ujú, y sí, ya sí. hasta que se establecieron en el Alameda County. Este, el resultado fue que la velocidad del viento bajó marginalmente, pero a menudo todavía hacían remolinos de manera irregular y pues sacrificaron la vista. Este, Candlestick jugó como anfitrión, fue anfitrión de los 2 juegos de las estrellas de las grandes ligas del béisbol. Ujú, Este, acogió uno de los juegos de 1961 y más tarde fue sede del Juego de las Estrellas en el 84. Los Giants jugaron los Gigantes de San San Francisco, Francisco. un total de 6 series de postemporada en Candlestick. Fueron anfitriones de la NLCS, ese no sé cuál es. Y de la Serie Mundial en el 62, 89 y uno en el 97, Sí, me parece. sí, fue ya en los últimos años que pasaron ahí en Clandestine Park. Ellos fueron los primeros en este en mudarse de Clandestine Park Park. en el 99 Sí, a su nuevo estadio, al AT&T Park Park. Stadium, que ese estadio sí tiene vista a la bahía, que de hecho cuando batean de home run en el estadio nuevo, caen en la bahía, hay gente hasta ahí con sus pequeñas barcazas tratando Con de... los Sí, guantes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Los San Francisco 49ers recibieron 8 juegos del campeonato de la NFC durante su tiempo en Candlestick Park. Ujú. El primero fue en enero de 1982, cuando Dwight Clark atrapó el Sí, pase de sí. touchdown ganador procedente de Joe Montana para llegar hacia su primer Super Bowl y derrotar a los Dallas Cowboys en esa final de Sí, conferencia. El creo que famoso de catch. uno de los juegos más icónicos Ujú. en cuanto al deporte del fútbol americano en ese estadio, pues fue esa final de campeonato de la NFC. Es uno de los que más se recuerdan y fue ahí en Clandestine Park. Sí, aquí también surgiría The Catch 2, pero Ujú. ya sería Con Steve Young. con Steve Young lanzándole el pase a Era... Terrell Owens. exactamente. A Terrell Owens, Ujú, ya en los igual en noventas. los noventas. Y el The Catch 3 surgiría en el 2011 Ujú. en un divisional contra los Santos de Nueva Orleans. Alex Smith lanzándole un pase al ala cerrada, se me acaba de Era olvidar. Vernon Davis. Vernon A Davis, Vernon Davis. exactamente.
La última gran gloria, por decirlo de alguna manera, fue en... Para saltarnos, irnos un poquito más Ujú. rápido, fue justamente ese, porque la semana siguiente jugarían el último Sí, partido de San Francisco en Candlestick Clandestine. Park, una final de conferencia, un campeonato de conferencia, San Francisco 49ers recibiendo a los New York Giants. Sí, sí, prácticamente el último uso deportivo que se le daría a un partido, un juegazo. Juegas. Todavía me acuerdo de Lo hemos, y ese lo hemos partido. Lo mencionado hemos varias mencionado, veces. sí, sí, lo hemos mencionado. Estuvieron a punto aún. Ahora sí que los 49 se quedaron a un error de llegar al Super A Bowl. dos, Bueno, porque sí, a uno dos, sí, sí, fue en tiempo en tiempo regular regular. y el otro fue ya en tiempo Tiempo extra. extra, sí, 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 pero un juego todavía con Eli Manning, Alex Smith como coreback, Coreback, estaba era Jim Jim Harbaugh Harbaugh, el del coach coach, de Giants era era Tom Coughlin, Tom Coughlin, si se me ujú, fue el nombre. Tom Coughlin, Estaba Vernon Davis Vernon de ala Davis, sí, sí, cerrada. sí, Este, me parece que, no me acuerdo si ya había llegado el receptor de Nueva Inglaterra, que estuvo en Minnesota Raiders, ujú. Nueva Inglaterra. Es muy famoso que su hijo como que igual no. No funciona. Randy Moss. No me Oh, acuerdo ya, si ya estaba Randy Moss o no, no pero recuerdo, pero sí, no, estaba sí, lloviendo, lloviendo en la lloviendo en noche, la no, noche. sí, sí. Todavía se sancionaban los festejos. Vernon Davis se sube al lado del camarógrafo a festejar y Sí, lo sanciona. Bueno, sí, no, un partido muy icónico. sí, termina ganando los Giants, que los Ujú. lleva al Super Bowl 46 que le ganan a Nueva Inglaterra Sí, y sí, fue el último el partido último juego de Clandestine Park. en ese estadio, Ujú. correcto. Eh, fíjate, vamos al dato que te decía y por qué el hormigón fue importante Sí, para sí. ese estadio. Estamos hablando que... espérame, déjame adelanto a la fecha. Eh, mm, no tengo el año exacto, pero la autoridad presionó a los funcionarios de este estadio Ujú, en el 88 y el 89 para, en el 88, sí, 88 y parte del 89, perdón, ujú. para, remodelar y darle mantenimiento a ciertas partes de la estructura Sí, sí, de Candlestick Park, para reforzar ciertas estructuras sí. que veían muy débiles, muy débiles. Entonces los presionó, pues ya sabes, ¿no? Protección civil Sí, yendo y es que a... aparte sobre todo California, esa zona de Estados Unidos y sobre todo el estado de California, pues es un estado donde, como sucede aquí en México, hay muchos temblores Sí. y es una zona Ah, también de terremotos. apuntalar las red flags de Ujú. seguridad que tenían. Sí, sí. Tenían muchas red flags. Ujú. Este, por lo cual, pues les dijeron, pues me tienes que arreglar esto. Sí, sí. Tienes que reforzar esto. Ujú, sí, Esto. sí. Y entra factor ya que el 17 de octubre de 1989 ocurrió el terremoto de Loma Prieta Sí, con sí. magnitud de 7.1 que golpeó San Francisco minutos antes del juego número 3 de la Serie Mundial Sí, que iba a comenzar en Candlestick Park. sí, el famoso juego de la Serie Mundial de la Bahía, porque era entre los Atléticos de Oakland contra los Gigantes de Nueva York, perdón, los Gigantes de San De San Francisco. Francisco, sí. Sí, sí, como dices, era el juego número 3 en Clandestine Park. Y sí, pasan imágenes. Hay un documental muy bueno que hace ESPN en su serie de 30 por 30 no exactamente sobre el juego, sino todo lo que aconteció durante el terremoto, que la gente bajó al Campo. campo, los jugadores todos en el centro del campo con sus familias, esperando pues, a ver qué ¿Qué pasara? pasaba. Sí. La imagen hasta se distorsionó de la televisión y pasaban imágenes de los noticieros, de lo que sucedió en la ciudad, se cayó un puente sobre automóviles, un puente, era
un, un paso, un puente de doble piso, Ajá. y el segundo piso se cayó sobre el primero, Ya. aplastó automóviles, sí, no fue un El caos. terremoto muy fuerte, sí, 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 y esa serie mundial se volvió famosa por eso. por esto. Debido a que justamente lo que acabo de mencionar, durante ese año y el año anterior, vamos a decirlo, Protección Civil presionó a que se reforzaran varias cosas del estadio. Eso Ujú. evitó una ola de colapsos en el estadio, lo que hizo que se salvaran miles de personas. Sí, sí, Eso y la estructura de hormigón sí, hizo que muchas personas pues, sobrevivieran por sí, el material con el que estaba pues, construido sí, el veo que estadio. les dio tiempo de bajar al Al campo, de la ujú. tribuna al campo, para evitar más. De hecho, la serie mundial se recomenzó, se volvió a jugar 10 días después. Sí, obviamente el estadio quedó parcialmente clausurado en lo Ujú. que se Sí, revisaba se revisaba la la estructura y estructura. todo, que Ujú, estuviera claro. idóneo para otra vez que se volviera a celebrar el juego número 3, pero sí pasaron 10 días. Y de hecho creo que ni se celebró, creo que ahí, o sea, creo que se movió a otro estadio. Ujú. Ah, no, el que se movió fue uno de fútbol americano. Sí, Fue el que se movió sí, no, al de el de Stanford. la serie mundial, ese sí Sí, se celebró 10 días San después. Francisco se mudó A A Stanford. Ujú. Stanford temporalmente por eso. Obviamente, pues, como lo acabamos de decir, el último partido fue en ese campeonato de conferencia. Después de eso se mudarían Al estadio actual, a al Santa Clara. Levi's Stadium y ese estadio pues terminaría siendo demolido. Sí, el último, decíamos, los gigantes se mudaron de ahí en el 99, los gigantes de San Francisco, solo quedaban los 49, ¿Nueves? mucho tiempo compartieron estadio, igual yo recuerdo también haber visto ahí El el diamante. Ese diamante. sí ya no me acuerdo. Sí, yo sí todavía me No tocó me ver a San acuerdo. Francisco en ese estadio mucho tiempo, Bueno, o sea, no me acuerdo y de... en la segunda mitad de los 90 también. Aquí otro de los momentos relevantes que se vivió en este estadio fue que fue el último concierto formal de los De Beatles. los Beatles, sí, 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 fue el 29 de agosto de el 66, 1966. sí, prácticamente fue la última gira de los Beatles. A partir de ahí jamás volverían Ah, a realizar una gira, ni siquiera un concierto. Después de ese fue el de la azotea, pero pues ese digamos que se considera como algo improvisado, ujú. pero formalmente fue en este estadio el último concierto que dieron los De Beatles. San Sí, sí, se cansaron Francisco. de los gritos que prácticamente no se escuchaban. Ujú. Ve uno las imágenes y ellos están ahí sufriendo por el viento de la Sí, bahía. claro. Se escuchan más los gritos de las fans, y la música pues no se escucha Casi no. casi. Se cansaron de eso y ese fue Oh, su concierto. último concierto. Sí, sí. También tocaron ahí, pues estuvieron bandas como los Rolling Sí, sí, Stones, sí. Jimmy Buffett, Van Ujú. Halen, Scorpions, Metallica, Paul Que de McCartney, hecho creo que ese fue el último concierto que se dio ahí el 14 de agosto del 14, el 2014. de Paul El de McCartney. Paul McCartney, mira, Sí, pues, Paul McCartney, uno de los de Beatles, los dio ahí Beatles, sí. su último El primer concierto. concierto que se celebró en ese estadio fue justamente el de los Beatles, Ujú. que fue el último de ellos, y el último que se celebró fue el de Paul Paul McCartney. O McCartney, sea, abrió y cerró Paul y McCartney ese este estadio pues sería demolido en el 2015. 2015. Sí, Ujú. ya inhabilitado. Sí, Bueno, o ya, sea, para el deporte, a sí, lo mejor ya. para otros eventos. A lo mejor sí, pudiera haber servido para otros eventos más, pero pues era, ya era un estadio vetusto al que había que hacerle mantenimiento, y pues decidieron demolerlo. Ya los Niners se habían ido a su nuevo estadio. Y los gigantes igual. Sí, los gigantes pues mucho tiempo atrás también. Entonces, pero pues, un estadio también icónico. Es tipo padre. También tenía su ambiente ese estadio. Sí, claro, claro. Sí, Ya al final, pues ya se convirtió full tribunas de sí, americano. sí, sí, ya a partir de este siglo pues ya era No, pero exclusivamente lo para... remodelaron y le Oh, sí, sí. metieron más tribunas Ujú. que que eran más adecuadas para el americano. Sí, ya no tenían que mover tribunas ni nada, Nada. ya se Que podía igual quedar así. adoptó ese de tribuna movible. Ujú, sí, Adoptó sí, el de también tenía tribuna tribunas movible. movibles. Vamos a seguir con el siguiente estadio, tercer estadio. Estamos hablando del Metrodomo de Minneapolis. Sí, sí. Este estadio, El Hoover el H. Hoover, Humper Metrodome. ajá, ahorita vamos el por qué se llama así. Inicia la construcción el 20 de diciembre de 1979.
Déjame adelanto a la historia porque si no... Ok. A principios de la década de los 70, los Minnesota Vikings no estaban contentos con la capacidad que tenían en el estadio, en el metropolitano Metropolitanos, el sí, estadio metropolitano de Minneapolis. sí, sí. Por lo cual, antes de la fusión de la AFL y la NFL, Ujú, había declarado que los estadios con una capacidad inferior a 50,000 no eran adecuados para el deporte. ujú. Por lo cual, el Metropolitano nunca retuvo más de 49,700, por ahí por 300 aficionados no la armó. Sí. Y pues, no se pudo ampliar el estadio más grande, y el estadio más grande de la zona fue el de la Universidad de Minnesota, el Estadio Memorial. Ujú. Sin embargo, los vikingos no estaban dispuestos a ser inquilinos en un estadio de fútbol universitario, por lo cual, Que fue el estadio donde jugaron cuando construyeron el actual. el US Bank Stadium, Ujú. pues sí, pero fue temporal. Temporal. Y aquí era, pues te mudas ahí para siempre. Sí, sí. Los partidarios de bueno, también creían que iban a beneficiar a los Twins de Minnesota, el equipo El equipo de béisbol. de béisbol. Por lo cual, fue esto y el clima que favorecía al local Ujú. hizo que tomaran la decisión de construir un nuevo estadio. Sin embargo, el estadio se construyó en una zona donde, bueno, esto y que el Metropolitan igual ya se estaba cayendo a Sí, pedazos, ya ya. estaba quedando vetusto. Sí, pero no, o sea, a ver, dice que no estaba bien mantenido, las barandillas y los asientos estaban rotos, se podía ver en la cubierta superior en la década de los 70 bueno, o sea, se podía ver, o sea, se estaba destruido, ya casi cayéndose. Ujú. Este, Pero hasta eso, ese estadio metropolitano sería el estadio donde pues, tendría sus mejores épocas el equipo de los Muy bien. vikingos. Sí, ahí fue donde Sí, sí, sí. llegaron a A cuatro cuatro Super Bowls, sí. Después de ahí se cayeron. El éxito de la construcción del Pontiac Silverdome, cerca de Detroit, sí, teniendo Detroit cerca, Ujú. y ya hablamos del Pontiac Silverdome, Sí, sí. qué tipo de estadio era, fue lo que impulsó a construir un nuevo estadio en Minneapolis, Ujú. al ver el tipo de estructura, porque si se dan cuenta, hasta el domo es muy similar Sí, el Metrodomo tiene la cúpula prácticamente igual a la del Silverdome. sí, sí. Este, Sin embargo, pues buscaron lugares para construir. Ujú. Lamentablemente, el lugar donde estaba construido, donde decidieron construir el Metrodomo, no era una zona citadina, sino más bien industrial. Ujú. Perdón, ya la garganta. Y no habían tenido un equipo profesional en esa zona desde que estaban los Minneapolis Lakers. Sí, sí. Que ya los habíamos mencionado que son actualmente los Lakers de Los De Los Ángeles. Ángeles, claro, y donde jugó Bud Bud Grant. Grant, ajá. La construcción del Metrodomo comenzó el 20 de diciembre del 79. Fue financiada por un impuesto limitado solamente a la sección de hoteles, moteles y licores, además de donaciones de empresas locales. Gracias a los hoteles. Y al pueden vicio, construir, al y vicio. al chupe, Sí, claro. sí, sí. Bueno, y a donaciones. Descubrieron que la cúpula, no, espérame, a ver, aquí ya me... Aquí el estadio fue nombrado en memoria del antiguo alcalde de Minneapolis y vicepresidente Hoover Humphrey. O sea, por Sí, eso, sí. él fue alcalde y Sí, por fue eso, alcalde, por eso, fue senador, que fue murió en vicepresidente, 1978. creo que hasta se postuló para la presidencia de Exacto. Estados Unidos en los 60s. Bueno, aquí dice que la construcción fue diseñada por un arquitecto de Bangladesh estadounidense. Mm. No puedo pronunciar su nombre, así que me lo voy a saltar. La construcción del propio Metrodome costó 68 millones de dólares, significativamente por debajo del presupuesto. Tenían un presupuesto establecido de 124 millones Ujú. y solamente les costó 68. A ver si no... Ay, sí, pues compra del más barato, ¿no? Del material Sí, más sí, barato. y ya veremos más adelante qué pasó con ese material barato. Un... Este estadio, curiosamente, tenía un problema de distribución. Ujú.
para el fútbol americano quedaba perfecto. Sí, sí. Pero para el béisbol tenía por ahí algunos problemas de visibilidad. Sí. Entonces, digamos que ahí empezaban los problemas. Sí, y aparte para el béisbol también empezaron a tener problemas por el techo. El techo, hicieron un diseño de techo que tenía como unos circulitos. Ajá. Y eso de repente en los batazos elevados desconcertaba a los Sí, perdías de vista a la los pelota. jardineros porque perdían de vista la pelota entre tantos circulitos que tenía el techo. Era un domo, era un techo de domo que hicieron similar al de Detroit, al del Silverdome, Al Silverdomo, así sí. como inflable. Entonces, le hicieron este diseño de círculos y sí, muchos, hasta el equipo local de los Twins y los visitantes se quejaban de eso, de que No se veía se les así. perdía la pelota de repente. El Metrodomo es el único lugar que ha acogido un juego de las estrellas de la MLB, un Super Bowl, un Final Four de la NCAA Sí, sí. y una serie mundial. Sí. ¿Cuál es el Final Four? El Final Four es el colegial, son las semifinales del campeonato colegial de básquetbol. De básquetbol, Ujú. correcto. Sí, Sí, se sí. me había olvidado. Sí, que por lo regular lo hacen en estadios grandes y se llenan. Ha habido estadios que tienen récord de asistencia a estos eventos. Ujú. El Metrodomo fue reconocido como uno de los lugares más ruidosos para ver un partido debido en parte al techo Ujú. de que pues, rebotaba, Sí, rebotaba el rebotaba sonido. demasiado Ujú. el sonido debido a su cúpula de tela. Ujú. El volumen del estadio es un problema de marketing deportivo. Fue un problema de marketing deportivo ya que el ruido le da al equipo local una ventaja en casa contra el equipo visitante. Y fue hasta su demolición, más adelante lo hablaremos, hasta Ujú. su demolición fue reconocido como el estadio más ruidoso Sí. hasta ese momento. Déjame adelanto, por aquí tengo la información. Bueno, aquí hay lo que te decía, que el estadio estaba en una zona industrial, entonces desfavorecía mucho muchos estadios, si te das cuenta, tienen cerca restaurantes, Ujú. Sí, sí. hoteles, son cosas de entretenimiento, Ujú. y pues no, te tenía industria. Llegabas y puras fábricas Sí, había muy poco muy poco que ver. que de entretenimiento Ujú. extra deporte. Las Sí, líneas sí. de visión, como te decía, no era un verdadero estadio polivalente, más bien fue construido como un estadio de fútbol, Ujú. y para el béisbol lo trataron de adaptar, pero Sí, era complicado. era Sí, hasta se complicado. veía raro. Sí me tocó ver varios juegos de los Twins de Minnesota, los mellizos de Minnesota del béisbol. Y sí, se veía muy raro para ese deporte. El Metrodomo tiene un récord de jugadas de la NFL, que es el que alberga, es el estadio donde más se han hecho jugadas de 99 yardas. ¿No? Era- Ujú. Hay 15 jugadas de 99 yardas en la historia de la NFL, y me parece que 2 o 3 las tiene el Metrodomo. ¿Mm? Ojo, ojo con ese. Una de ellas de Tony Dorsett, otra de Cordarrelle Patterson, y una me parece que es de Bernard Berrian, algo así me parece. Ujú. O Gus Ferrot, no lo ubico. Me adelanto un poquito más. Llegaría el domingo 12 de diciembre del 2010, Sí, sí. y pues nos despertamos con la noticia de que el techo del Metrodomo había colapsado. Sí, sí, sí. Yo pues no entendía qué había pasado Ajá. hasta que vi las imágenes, y resulta que pues por el tipo de diseño que tenía la Ujú. cúpula, y pues Minnesota es una zona gélida. Sí, de donde caen tormentas de nieve Ajá. espectaculares. Y había quedado una tormenta de nieve, lo cual hizo que tuviera un cúmulo de nieve el techo. Ujú. Sí, sí. Y al ser una cúpula de tela inflable, Ujú. no resistió. Sí, no, y acabó sucumbiendo a la nieve. Sí, se cayó el techo del Sí. Metrodomo, toda la nieve en el campo. Sí, sí. Afortunadamente ese día no había partido. Sí, no. No había nadie en el estadio más que los trabajadores, Sí, pero pues sí. al momento de ver que empezaba a caer, pues obviamente se quitaron de ahí, desalojaron el inmueble, Ujú. pero se cayó el techo del Metrodomo, Sí, en el 2010. por lo cual, pues, digamos que su vida terminaría ahí e iniciaría la construcción de un nuevo estadio para Minnesota, Sí. el actual US Bank Stadium. Ujú. Sin embargo, mientras esto pasaba, no podían jugar en el US Bank Stadium,
porque pues, lo estaban construyendo. No podían jugar en el Metrodome de Minneapolis porque pues, estaba Tenía problemas estructurales, por lo cual pues decidieron tomar estas temporadas, jugaron en el estadio de la Universidad de Minnesota. donde no querían jugar. Sí, sí. Sí, de hecho ahí jugaron en ese estadio. Ya mencionamos este juego de playoffs también contra Seattle. Fue en ese estadio antes del US Bank y después del Metrodome. Fue en ese estadio de la Universidad de Ajá. Minnesota. Pero sí, este estadio durante mucho tiempo casa de los vikingos, hasta Ajá. esta época. Los Twins se fueron antes, se fueron en el 2009 a su nuevo estadio, que de hecho es un estadio abierto, ni siquiera, no es cerrado el de los Mellizos de Minnesota, es un estadio abierto. Este, y pues también se estaba quedando vetusto este estadio de Minnesota. Sí, con la aprobación del nuevo estadio de los Vikings en el sitio del Dome, la legislatura de Minnesota destinó del Metrodomo fue sellado. Los Vikings jugaron su último partido en el Metrodomo el 29 de diciembre del 2013, Ujú. 3 años después de que colapsara Sí, el techo. Superando a los Detroit Lions. Al día siguiente una empresa local comenzó a retirar, al día siguiente del partido una empresa local comenzó a retirar los asientos Ujú. para la venta al público, me imagino. Pues véndeme uno Sí, sí, así de recuerdo, de de souvenirs. recuerdo, lo tienen seguramente en Souvenirs su de sala. recuerdos. Sí, sí. Y Bueno, pues varias organizaciones benéficas y sin fines de lucro, las sillas individuales fueron por $40 a una organización benéfica, $60 cada una al público y $80 para solicitudes de asientos específicas. ¿Sabes qué? Pues yo quiero el 33B de este lado porque pues yo me acuerdo que ahí vi mi mi primer primer juego. juego, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo. sí, ¿no? sí, sí. Y el techo se desinflaba por última vez el 18 de enero. Y en la mañana del 2 de febrero del 2014 los cables de soporte de acero se extendían del extremo a extremo, también fueron retirados, fueron cortados. Un estadio donde jugaron, pues, ya obviamente los Twins y los Vikingos, pero también por ahí jugaron tuvieron algunos juegos los Timberwolves de Minnesota, del básquetbol de la Ajá. NBA. El equipo de básquetbol y de fútbol americano de la Universidad de Minnesota también tuvieron ahí algunos encuentros. Ahí se jugó el Super Bowl 26, El el de Dallas, no, el Washington contra Buffalo, Buffalo, uno de los de la maldición. sí, sí, el de los Redskins. También juegos de serie mundial de los Twins en el 91 y el 87. Y juego de las estrellas en el 85. Correcto. Y pues, obviamente, al estar construido ya el US Bank Stadium, y como dijimos, retiraron bancas Ujú. y vendieron eso, terminó siendo demolido. Sí. Demolieron el Hoover Humphrey Metrodome. Sí, 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 ya no Pero existe. sí, la acabó se fue el techo. Sí, sí, sí. Y ustedes buscan lo del Metrodome. Sí. Yo pensaba que era un render por computadora, pero no, son No, las sí. cámaras grabando Sí, cuando se está cayendo sí, el sí, techo. las cámaras Fíjense, es de internas. computadora, pero no son las cámaras. Sí, Estás no. viendo cómo se va No, desinflando. Y como que la nieve al terreno de juego. Y como dijimos, bueno, lo hubieran suspendido igual Sí, manera. sí, sí. Pero afortunadamente ese día no había partido. Ujú. Ese día. Vamos a pasar con el último, pero no menos importante. Al contrario, es un Sí. estadio, por esos estadios icónicos de Ujú. este deporte. Y estamos hablando del Superdomo de Nueva Orleans. Sí, sí, sí. El empresario local, vamos a empezar con esto. El empresario local David Dixon, quien más tarde fundó la Liga de Fútbol de los Estados Unidos en la década de los 80s, concibió el Superdomo mientras intentaba convencer a la NFL de que otorgara una franquicia a Nueva Orleans. Ujú. Después de organizar varios juegos de exhibición en el estadio de Tulane, durante las típicas tormentas eléctricas de verano, pues Nueva Orleans pues, tenían que proporcionarle seguridad a los, ¿cómo se llama? A los aficionados. Ujú. Pues, obviamente se basaron en un estadio que inspiró muchos estadios Sí. en esa época, Ujú. ya que recorrieron al Astrodomo de Houston, que inspiró al Riverfront, Ujú. que inspiró al Three Rivers, Sí, sí. que inspiró al de los veteranos, al Coliseo me parece que también por ahí. Ujú. Entonces, ¿a qué otro inspiró? No me acuerdo. Lo recorrieron y cuando el gobernador lo recorrió dijo, quiero uno de estos,
pero más grande. Quiero uno más grande. Ajá. Se aprobaron bonos para la construcción del Superdomo el 8 de noviembre de 1966, 7 días después de que el comisionado Pete Russell otorgara a Nueva Orleans la franquicia número 25. Fíjate, ahorita hay 32. Sí. Esta fue la número 25. la número 25. El estadio se conceptualizó como un estadio multifuncional para fútbol, béisbol y el baloncesto. Lo que volvemos, en esas épocas estaba de moda de ser multifuncional. Sí, sacarle el mayor provecho que se pudiera. Ajá. Con soportes móviles a nivel de campo que organizarían específicamente para cada deporte y el área con tierra para bases, etc. El césped artificial, estaban cubiertas por césped artificial durante los partidos de fútbol y también hay salas de reuniones que se podían alquilar para muchos propósitos diferentes. Dixon imaginó las posibilidades de organizar partidos de fútbol simultáneos. O sea, quería meter dos campos en el pues obviamente eso no se pudo. Sí, no. A medida que se construía la cúpula, varios individuos desarrollaron modelos excéntricos de la estructura, que consistían en centavos y así diferentes cosas. Al final, pues, es como lo conocemos ahorita, que tiene una estructura, es que no me acuerdo cuál es cuál, soy malo en física. ¿Cuál es cóncavo, creo, a los lados y convexo arriba? Sí. O sea, está como curveado hacia adentro en la parte de los lados y la cúpula hacia arriba en la parte de arriba. Se esperaba que el estadio estuviera listo a tiempo para la temporada de 1972 pero el costo de la instalación final llegaría a $46 millones. En cambio, y se esperaba que llegaría a eso, que costara $46 millones. En cambio, debido a los retrasos políticos, la construcción no comenzó hasta el 11 de agosto del 71 y no se terminó hasta agosto de 1975, 7 meses después del Super Bowl 9, que estaba programado para jugarse en ese estadio. Sí. Y lo mencionamos, de hecho, porque fue el primer estadio el primer Super Bowl de Pittsburgh, que enfrentaría a uno de los de Minnesota. Sí. Ese estadio, pues, estoy con lo del estadio. Ese Super Bowl terminaría jugándose en el estadio de Tulane, justamente. Tulane. Y ese juego se jugó en condiciones frías, lluviosas. Sí. Teniendo en cuenta la inflación, los retrasos en la construcción y el aumento de costos de transporte causados por una crisis de petróleo en el 73. El precio final del estadio se disparó hasta $165 millones, que para esa fecha era muchísimo. Si estamos hablando que el de Oakland fue 66, más o menos, y el de Minnesota 64. Fíjate, cuanto espérame, ya me perdí. Los Santos de Nueva Orleans abrieron la temporada de la NFL en el 75 en el Superdomo, perdiendo 21-0 ante los Cincinnati Bengals. Durante sus primeras épocas, el estadio pues no tenía un equipo muy ganador. El primer Super Bowl este estadio es uno de los dos que ha albergado más Super Bowls. Se jugó el primero, fue el Super Bowl 12 en enero de 1978. Este estadio, me parece que sería... Es el de Dallas contra Broncos de Denver. Contra los Broncos, donde sería uno de los primeros que perdería Denver y el primero que ganaría Dallas. De hecho, sería el primero que perdería Denver. Y el primero que ganaría Dallas, si mal no recuerdo. No recuerdo, creo que es el segundo. La superficie del juego, pues fue originalmente del estadio, fue originalmente producida y desarrollada por Monsanto, quien hizo la primera superficie de juego artificial para deportes, o llamada el AstroTurf. Sí. Volvemos a lo mismo. Por eso creo que fue no fue el primero, pero es uno de los estadios más el Astrodomo, haciendo una pausa, es uno de los estadios, es el estadio más importante de la liga, porque gracias a ese estadio muchos se inspiraron para sus propios estadios. Sí. En cuanto al césped, en cuanto al diseño, en cuanto a tecnología y estructura de aquellas épocas, el Astrodomo fue el pionero y la base de muchos estadios. Sí. Aquí estamos viendo. El Superdomo se construyó viendo el Astrodomo y pues el césped se utilizó en casi todos los muchos estadios implementaron esa tecnología de terreno de juego
Y sí se nota en las imágenes. Se nota claramente el pasto natural y el pasto artificial. Prácticamente era una alfombra. Ajá. El Superdomo, ya vamos a adelantarnos. No voy a hablar Ujú. ahorita de sus glorias. El Superdomo se utilizó como refugio de último recurso cuando ocurrió el huracán Katrina en el 2005. Sí, que de hecho también sufrió daños Sí, estructurales. claro. Lo tuvieron, después de eso, lo tuvieron que remodelar. Pero sí fue, fungió como albergue. El equipo se tuvo que mudar a Alamodome, a San Ajá. Antonio. Ahí jugó sus partidos de esa temporada donde llegaría al Super Bowl. Y pero sí, el estadio quedó, no se podía ocupar para fútbol americano. Americano. Este. Aquí viene algo interesante. Ya, en este canal no nos mordemos la lengua. Siempre hablamos de la luz y de la oscuridad y de lo gris. Ajá. Aquí no somos, aquí no nos censuramos. Sí, sí, sí. Se habla de que durante esa época que fungió de albergue del huracán Katrina y de los damnificados, hubo mucho caos. Sí. Se habla de muertes, se habla de vandalismo, de violaciones, de agresiones, de tráfico de sustancias, de actividad de pandillas dentro del Superdomo. Se habla de que un miembro de la Guardia Nacional fue atacado y disparado en la oscuridad por un asaltante, de que en algún momento había francotiradores en la parte de arriba y que le dispararon a varias personas Ujú. igual delictivas. Ya después se informó de que no hubo ningún tipo de agresión sexual. Entonces, como que. Sí, la ciudad quedó devastada en ese momento. Claro. Prácticamente se puede decir que el 90% de la ciudad quedó bajo el agua, hubo mucha devastación, Ujú. muchas muertes. Y sí hubo mucho caos y pues aunque esto no se ha confirmado, Sí. pero no sería raro. Se habla de que Entonces, los dos francotiradores mataron a 30 saqueadores armados ujú. durante. O sea, eso entonces, pues, como dices, no hay evidencia y Sí, y son. luego en esos momentos de que pues la gente lo que busca, a lo mejor no hay no hay la ayuda suficiente para todos y pues en la desesperación la gente pues, llega hasta a matar a personas Medicinas, comida, por buscar ropa, comida, por agua, por eso etcétera. ocurren saqueos y este tipo de cosas en la desesperación Ujú. de la gente por Y sobrevivir. esto ocurriría Ujú. dentro del estadio. Sí, 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 Ujú. como dices, es algo que no confirmado, pero es algo de lo que se habla. Ajá. Después de ser dañado por el desastre de las inundaciones, se instaló una nueva superficie, SportsX Momentum Turf, en la temporada del 2006. Y para el Super Bowl 40, el 5 de febrero, se anunció que los Saints jugarían su primer partido en casa el 24 de septiembre del 2006 en el Superdomo contra Atlanta Falcons. Pero el juego se trasladó más tarde el 25 de septiembre. O sea, se movió. Ujú. La reapertura de la cúpula se celebró con festividades que incluían un concierto gratuito al aire libre por Google Dolls, YouTube y Green Day realizado, o sea, sí, la ceremonia de apertura, Ujú. vaya. Pero curiosamente, aquí para cerrar un poquito con esto, datos curiosos después del huracán Katrina y después de este, de los daños al estadio, regresarían, pues, más fuertes. Sí, Los Santos empezarían sí, su mejor con época. su mejor época, con Drew Ujú. Brees y Sean Payton. Sí, Después de esto estamos hablando de que ganarían el Super Bowl. ujú. Sí, sí, Bueno, años más tarde, varios años más tarde, sí, sí. pero lo ganarían. Este, en este estadio se rompió, Drew Brees rompió el récord de yardas por pase y de Ujú. touchdowns, además. Aquí se jugó el Super Bowl 48, el San Francisco Sí, Ravens. sí. El de la luz, ¿no? No, fue el 47. Fue el Super Bowl Eh, 47, sí, pero sí. Donde, Baltimore Ravens, sí, sí, sí. donde en el tercer cuarto, me parece, Sí. sería la luz en la mitad del estadio, Ujú. literal. Todas las luces de la mitad del estadio se apagaron y el partido
se suspendió como 30 minutos y curiosamente cuando regresó la luz, San Francisco empezó a remontar, no la alcanzó, pero empezó a Sí. remontar, o sea, hasta con eso. Este, como digo, el estadio, curiosamente, él no tuvo patrocinador sino hasta el 2011. Sí. Desde su apertura en el 78, algo así, se llamó solamente Superdomo, Superdomo de Nueva Orleans, hasta el 2011, cuya marca de la fabricante de automóviles compró los derechos y pasó a llamarse Mercedes-Benz Superdome. Ujú. Y en 2021 anunció que se vendería a Caesars Entertainment y ahora es el Caesars Superdome. Sí, claro, de todo lo conocemos como Superdome, el Ujú. Superdomo de Nueva Orleans. Este, ¿Algo que quieras decir? Bueno, en este estadio aquí jugaron los New Orleans Jazz, el Jazz de Nueva Orleans, que ahora son el Jazz de Utah, Ajá. durante el 75 y 79. Como decíamos, fue sede de varios Super Bowls. La Universidad de Tulane también jugó ahí varios partidos, la Ola Verde de Tulane. Ahí se celebra anualmente el Sugar Bowl Ah, del colegial. Se celebra en ese razón del estadio. azúcar. Se han celebrado juegos de campeonato del colegial de fútbol americano en el 2008-2012. También se han celebrado ahí el Final Four del básquetbol del colegial en varias ocasiones, en 5 ocasiones. Ahí ganó por última vez Mohamed Ali en el 78 contra Leon Spinks. También Sugar Ray Leonard contra Roberto Manos de Piedra Durán. Pelearon ahí un boxeador panameño, Roberto Manos de Piedra Durán, muy famoso. Pues han celebrado eventos de lucha libre, estos de la WrestleMania. De WrestleMania, sí. WrestleMania. Como te digo, es uno de los estadios, curiosamente es uno de los estadios más viejos en activo, Ujú. uno de los tres me parece, Sí, sí. y aparte es uno de los dos o tres estadios que ha albergado más Super Bowls. Sí. Estamos hablando que albergó el 12, el 15, el 20, y ahorita voy con otro dato curioso, el 20, el 24, el 29, el 36, el... el 36, el 47 Ujú. y se espera que lo albergue el... ¿Cuál es este? El 59. Ujú. El 59 también va. Y curioso, el equipo que más ha jugado en ese estadio, o sea, el equipo que más ha jugado Super Bowls en ese estadio han sido los Patriotas, Sí, sí, sí. que fue el 20 contra Chicago, Sí, la famosa paliza. el 31 contra Green Bay Ujú. y el 36 Los Rams. contra los Rams. Sí. Me parece que es el que más ha... Sí, el segundo que ganarían los Rams en esa época. Ahí también No, que jugaron, jugarían. perdón, que jugarían. Ahí también jugaron fue el Super Bowl, ya mencionamos el de Dallas contra Denver, el Ujú. primero. Ganaron ahí también los Raiders De contra Filadelfia. Filadelfia. Ganó San San Francisco Francisco. contra los Broncos de Denver todavía con Joe Montana en el 90, el último Super Bowl de Joe Montana. El de los Patriotas con Green Bay. El único de Brett Favre. Sí, sí, sí. El de San Luis contra Nueva Inglaterra, que ya mencionabas, y el último hasta la fecha, el de Baltimore Ajá, contra San Francisco, el sí, famoso del apagón. del apagón, de Sí, blackout, sí, correcto. sí, sí. También sería sede de conciertos Sí. como Rolling Stones, Kiss, Prince, David Bowie, Whitney Houston, George Michaels, Janet Jackson, New Kids on the Block, Guns N' Roses, Metallica, Paul McCartney, Pink Floyd, por mencionar algunos. Ujú. Obviamente ha habido otros eventos, sobre todo muchos estadios en Estados Unidos se utilizan para eventos religiosos. Sí. Estamos hablando de que ahí estuvo el Papa Juan Pablo II, este, que ahí se estrenó tuvo un estreno en la película del Jorobado de Notre Mm. Dame, este, bueno, entre otros, para Sí, sí, sí. mencionar algunos. Un estadio con mucha historia. Y como te decía, es uno de los viejos, de los estadios más viejos en activo. Sí, sí, sí. Porque nada más quedan Soldier Field, que Ujú. bueno, ya remodelaciones obviamente, pero sigue siendo la base
vieja, Ujú. Lambeau Field Sí, y el Superdomo. sí. Porque actualmente ya todos son Sí, ya son, de a lo mejor el más viejo del 95 para acá. ujú, O sí, ya sea, son estadios nuevos, se podría decir, pero ajá, sí, el Astrodome es viejo, el el Superdome, Superdomo. perdón, es viejo y no se habla de que pues, pudieran cambiar de sede o que No, ya no. fuera Vetusto, De no, no, que sí, lo sí, fueran a construir un nuevo estadio, ujú, nada. no, 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 no. sí, como dices, hasta de hecho pues va a ser sede Del Super de Bowl un Super Bowl, del 59. Super Bowl 59, entonces pues todavía, Dentro de 2 años, porque el que viene es el Las Vegas. sí, todavía entra dentro de los estándares de la NFL. Claro, imagínate, o sea, la NFL no le suelta un Super Bowl a Sí, cualquiera, tiene sí, que ¿no? ser un estadio en buenas condiciones Sí, no, y y aparte pues la ubicación de la ciudad, una claro, ciudad también muy muy fiestera. fiestera, muy festiva, esa ciudad de Nueva Orleans, entonces sí, sí, no, este estadio creo que todavía va a durar varios años más. Ok. Pues algo más que quieras decir. Pues no, Pues es nada, todo. hasta aquí cerramos esta sección de estadios icónicos de la NFL. ¿Qué estadios, la neta? Sí, sí, La sí. neta, Alameda County, Candlestick Park, Metrodomo y Superdomo, unas Sí, joyas que como les digo, pues ya 3 ya no se usan, 2 ya se demolieron y ujú. solamente uno sigue en activo. Sí, sí, y uno ya se va a dejar de usar próximamente. Lástima por Oakland, el Por ambiente era excepcional, no por ser aficionado a los Raiders, pero era un ambiente muy, muy, a los muy Raiders y a bueno. los Pumas. Hasta me acordé. Así es. A los Pumas también. No olviden, espero les haya gustado. A mí me gusta mucho hacer los NFL Retro. Ujú. Me gusta. Ahorita por cuestiones de organización y tiempo, probablemente ahorita que empiece la temporada van a disminuir los Sí, sí. retro debido a que vamos a implementar un par de secciones más. Ujú. Así que los retro posiblemente se queden para temporada baja o para semanas donde estén bajo de noticias o Sí, sí. jugadas, ¿vale? No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en todas las plataformas, YouTube, Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. En Twitter X como es de emparrillado y en TikTok, que ya está la cuenta, todavía no hay contenido, pero ya está la cuenta, como fanáticos del emparrillado en TikTok, donde va a estar pues todo este tipo de contenido visual. Así que bueno, eso sería todo amigos, nos vemos, adiós a todos.